Empezamos aquí en Ciudad Hugo y a hablar de hermanos. ¿Qué pasa con la maternidad o con la paternidad cuando ya hay un hijo? Y estamos pensando en tener otro hijo o estamos pensando en darle un hermano a ese hijo que ya tenemos. Bueno, con todas estas preguntas en la cabeza que me pertenecen también, vamos a presentar a Flor Sichel, que es profesora de filosofía, está del otro lado a conectar con nosotros. Bienvenida, Flor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, un placer. Bueno, Flor, empezamos a hablar de hermanos y de hermandad y saber si esto de los hermanos son solamente hermanos de sangre o tenemos también en la construcción nosotros hermanos por el mundo que vamos creando. Bueno, está buenísima la pregunta. Yo creo que hay como cierto estigma o prejuicio, ¿no? Con esta idea de los hijos únicos, qué pasa si están solos. Y me parece que está bueno empezar a ampliar un poco esta idea de el hermano, la hermana y la hermandad y entender que se puede también tener un sentido más amplio en donde los amigos pueden ocupar ese lugar de hermanos, ¿no? Donde la familia no es solo lo de sangre, sino también lo que uno va construyendo a lo largo de los años y que si es una preocupación, ¿no? El día de mañana que no quede solo entre comillas, eso no tiene que ver solo con un hermano, sino con la red que cada persona pueda construir a lo largo de su vida. Claro, o si es una excusa, por ejemplo, esto de decir, bueno, vamos a tener otro hijo, un segundo hijo, no porque lo deseemos tal vez como madres, como padres, sino por la obligación de que no quede solo en este mundo, que es un mandato muy, no sé si está tan vigente en este tiempo. Vos, Flor, nos podrás decir si es vigente. Yo creo que todavía pesan ciertos fantasmas con esto, te digo, por ejemplo, esta idea del hijo único, ¿no? Que muchas veces se dice, bueno, es más caprichoso o es más egoísta. Yo creo que son prejuicios de forma absoluta, digo, para ni hablar, no sé, yo tengo hermanos y eso no me ha sacado a lo largo de la historia el ser más o menos caprichosa. Yo creo que un hermano no necesariamente implica un compañero toda la vida, en muchos casos sí, y está buenísimo, pero me parece que como vos decís, la llegada de un segundo hijo no tiene que pasar solo por darle un hermano a ese primer hijo, sino por desear efectivamente traer otra persona al mundo con todo lo que implica. Y en este caso, por ejemplo, hablamos de hijos únicos y de todo el prejuicio que hay alrededor de los hijos únicos. ¿Se le puede también empezar a pensar en los niños en generar esa hermandad con amigos cuando son chiquitos y por ahí no sé, esto de está jugando solo, mirá, pobrecito, está jugando solo, no tiene hermanos? ¿Cómo hacemos para ampliar ese vínculo de hermandad cuando son chiquitos y todavía no tienen ese poder de elección, digamos? Bueno, digo, para mí, por eso las que pensamos la maternidad nos gusta insistir tanto en esta idea de crianza en tribu, ¿no? Es mucho más lindo criar junto a otros y otras, y no es que hay que irse a hacer actividades costosas para que un hijo o una hija tenga amigos, a veces es ir a la plaza más cercana y darte cuenta que por lo general suelen ir los mismos chicos a la misma hora todos los días, y en la mayoría de las veces se van generando vínculos de esa manera, ¿no? El vecino, la vecina, el hijo con quienes compartís el barrio, el edificio, la escuela. Yo creo que eso está buenísimo y también entender que hay amigos más circunstanciales, hay amigos para la primera etapa de la vida, después hay amigos que nos van acompañando en los diferentes años. Y eso también es un modo de tejer lazos, de no sentirnos solos y de estar acompañados. Y me parece que está buenísimo y que incluso teniendo hermanos es una forma de agregar más hermanos, ¿no? ¿Qué significa por ahí cuando pensamos en hermanos a lo largo de la historia? Porque en general siempre cuando pensamos en el hermanito, la hermanita, estamos pensando en cuando son chiquitos. Pero ¿qué pasa cuando ya nos convertimos en adultos y esa hermandad sigue existiendo? ¿Cómo se mantiene? ¿Se mantiene más una hermandad con amigos, tal vez, o con gente que te cruzaste en la vida? Bueno, es que ahí ya la responsabilidad no es solo de esos padres, ¿no? Que crían esos hijos, sino de esos hijos que pueden elegir o no esa relación de hermanos, ¿no? Porque en el fondo es eso, digo, el hermano une una relación de sangre que está dada, pero que después puede quedar en eso nada más o no, y eso va a depender de cómo se lleven. No, creo que no hay certezas, ¿no? Va a depender de cada familia, de cada relación, de cada hermano, de cada historia que traiga. Sí me parece que está bueno corrernos de esta idea, ¿no? De estas ideas tan cerradas de que tener un hermano necesariamente es lo mejor que te puede pasar en la vida, que no tenerlo es un problema. Digo, me parece que cada caso va a ser muy particular,
que lo que es importante es, como padres, traer hijos a un mundo de forma deseada, ¿no? Y que en todo caso, si es una preocupación el día de mañana, ¿qué va a pasar con la sociabilidad? Eso es algo que se va a poder recuperar de otra manera, ¿no? Digo, quizás no con un hermano de sangre, pero sí ofreciendo otro tipo de vínculos y construyendo otro tipo de relaciones. Flor, si hoy hay alguien del otro lado que te está escuchando y tal vez está preguntando esto, ¿cómo se conversa entre padres, justamente en pareja, en decisión, esa decisión? ¿Cómo se conversa? ¿Qué preguntas se hacen para realmente poder plantearlo así, pasando por encima de tantos prejuicios, ¿no? Bueno, en particular yo abriría estas preguntas, ¿no? Para si hay deseo de tener otro hijo con todo lo que implica, ¿no? ¿Qué es lo que motiva ese deseo? Si es darle únicamente un hermano, si es tener ganas de criar una vez más, si es tener ganas de embarcarse en la tarea de la paternidad. Sí, obviamente, digo, son cosas que se mezclan. Me parece que el deseo es algo también complejo, que uno lo puede ir hablando, lo puede ir muchas veces dejar de hablar y ver qué pasa, digo, pero me parece que tiene que ver con esto, con poner sobre la mesa estas preguntas, estos prejuicios que podemos llegar a tener, estos miedos y ver qué pasa. Flor, se acerca el Día de la Madre, estamos muy cerquita y me gustaría también desde tu lugar, desde la enseñanza también de filosofar y de preguntarnos muchas cosas, una reflexión sobre las nuevas maternidades, sobre estas nuevas formas de maternar, cómo nos acercamos y cómo miramos esa maternidad hoy. Bueno, me parece que digo, acercándonos al Día de la Madre, lo mejor que podemos hacer es cada vez más hablar de maternidades en plural, de forma diversa, porque lo cierto es que hay muchas maneras de paternar y hay muchas formas, digo, de ocupar ese rol. Y también me parece que es muy importante, digo, además de los regalos y además del festejo, que haya un reconocimiento y una reivindicación a la tarea de maternar, que es una tarea muy difícil, que durante muchos años no fue reconocida, no es del todo valorada, entonces me parece que además de los festejos o además de los regalos o de las frases así aspiracionales que nos dicen, también es importante que haya un reconocimiento como sociedad a las tareas de cuidado. Flor Sichel, muchísimas gracias por ayudarnos a pensar, por ayudarnos a preguntarnos acerca de cómo seguir construyendo cada familia y cómo mirar las maternidades. Gracias, Flor. No, gracias a ustedes, un placer. Y feliz día también para que lo tengas allí. Igualmente, gracias. Bueno, ya tenemos ahí las preguntas que nos deja Flor puntuándonos ahí y moviéndonos la cabeza para saber lo que queremos.